悟空。孫悟空。Goku estaba frente a su antiguo rey, mientras su mirada era fría. Sabía que la batalla que estaba por liberar podría ser una batalla donde muestre su verdadero poder. Son Goku hasta que por fin sale de esa dimensión. Tantos entrenamientos para seguir siendo el mismo débil, diría Ten con una mirada seria. Veo que no soy el único que ha entrenado. Espero tengas un buen nivel de poder para no pasarla aburrido, diría Goku con una pequeña sonrisa. Esa confianza espero te dure mucho tiempo, porque el que habla mucho poco hace, y por lo que veo mi padre aún sigue haciendo lo que su hija caprichosa quiere, diría Ten. Hermano, ¿qué haces? ¿Sabes que mi padre te va a matar si se entera lo que estás haciendo? ¿Acaso eso se te olvida? Diría Alice seria. Jajaja, él hará que... ¿Estás segura de eso? Sabes que tengo permiso de él para matar a quien yo desee, no importa quién sea. Por ejemplo, este bastardo será eliminado por mi mano, por ser un pésimo guerrero, diría Ten con una pequeña sonrisa. Pero ¿y Dami? ¿Acaso la has matado? Dime qué pasó con ella, porque no la veo y ni siento su poder aquí, diría Alice sería. Por eso, ya que no sabía qué había pasado con exactitud mientras ella no estaba presente. Ahora nos movemos momentos antes que los guerreros salieran de la dimensión de entrenamientos. Se veía a un Ten llegando a el reino de su padre seguido del maestro que lo había entrenado. Me imagino que ahora puedo hacer lo que yo quiera, diría Ten con una pequeña sonrisa sabiendo qué haría. Claro, pero si piensas destruir a Son Goku, ten cuidado, al final tu padre lo ha visto como yerno, así que cada cosa que termines haciendo será bajo tu responsabilidad, así que espero te vaya bien si lo llegas a matar, diría el guerrero. ¿Crees que le voy a tener miedo a mi padre? Él será fuerte, pero yo soy mucho más fuerte que él y eso no lo dudo. Y ni tú dudas que soy más fuerte que mi padre, diría Ten con una pequeña sonrisa. Sí, pero ahora mismo digamos que aún no lo logras superar, te falta mucho para eso, así que espero estés consciente de lo que te vas a echar encima, diría el guerrero. Bueno, cobarde no seré, así que espero estén listo porque el rey ha despertado para poner todo a la normalidad. Nos vemos en el próximo entrenamientos, diría Ten, el cual se fue de ese lugar mientras poseía una pequeña sonrisa. Lo que se está por ver será muy interesante. Son Goku vs Ten, dos verdaderos bestias en el cultivo. Esto no me lo pierdo por nada de este mundo. Espero no vaya a ser decepcionante esta batalla, diría el guerrero mientras se fue para ver dicha batalla. Ten por ese gran espacio se movía a unas grandes velocidades hasta llegar a el palacio mientras sonríe. Señor Ten, ¿qué es lo que hace en este lugar? ¿Se le perdió algo en específico? Si no mal recuerdo, usted debe presentarse con su padre, no estar en este lugar. Me equivoco, diría Dami seria mientras lo veía. Sí, pero antes de ir donde él debe hacer un trabajo con ese Saiyajin que está por salir, diría Ten serio. Bueno, también si mi hermana se entromete caerá, diría Ten serio. ¿Sabe que si le hace algo a ella yo me haría cargo de eliminarlo? ¿Sabe eso no fue lo que diría Dami sería viendo al guerrero? ¿Tienes garras de hacer eso? ¿O solo eres simples palabras como la mayoría, diría Ten, el cual estaba detrás de la guerrera mientras poseía una sonrisa? Imposible, no he sido capaz de ni verlo. ¿Acaso eso es posible? Su fuerza usada o velocidad me supera y por mucho, diría Dami, la cual intentó esquivar una veloz patada que había sido tirada a donde ella. Nada mal, posees una gran fuerza. Pero dime, ¿podrías aguantar un pequeño intercambio de golpes? Más bien un pequeño calentamiento para no estar aburrido, diría Ten, el cual tomó distancia mientras poseía una pequeña sonrisa. Dami no diría nada, su cuerpo le decía que no se metiera donde no la llaman, pero como toda guerrera no dejará que la humillen de tal manera. Entonces, ¿qué es lo que piensas hacer? Dime que harás, lucharás o estarás con esa mirada de idiota, diría Ten mientras se lanzó a una gran velocidad. Maldición, no sé qué hacer, lucho, no lucho, nada, mejor lucharé como guerrera, no dejaré que me esté humillando con sus malditas palabras, diría Dami, la cual se lanzó a una inmensa velocidad. En eso los dos guerreros impactaron sus puños, que solo se generó una fuerte onda de ki por el gran poder, de la cual un fuerte intercambio de golpes. Se comenzó a ver cómo esas dos bestias se iban moviendo a unas grandes velocidades mientras se iban dando unos fuertes golpes. Ten comenzó a lanzar unas fuertes cantidades de golpes, que cada uno poseía una gran fuerza. Él no se estaba conteniendo en nada, cada golpe lanzando destruye el palacio por las fuertes ondas de ki que eran liberadas.
Dami estaba siendo inferior, cada fuerte golpe le genera un gran daño, no era capaz de ni defenderse en lo más mínimo, no podría hacer nada hasta que de una veloz patada salió disparada a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Veo que solo eres una simple guardiana, no posees nada de un buen poder. Qué decepcionante, la verdad. Pensé que podrías darme una batalla más divertida, pero veo que no eres capaz de hacer eso. Que le haremos al final? Eres una guerrera débil, diría Ten, el cual tenía una sonrisa. Te gusta hablar mucho, ¿verdad? Pero cuando alguien fuerte está frente a ti, no eres alguien de luchar de verdad, así que ahí está la realidad tuya con la mía. Eres un débil que se cree el mejor, cuando no es nada más un débil, diría Dami, la cual se ponía de pie, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Ese ego es fuerte y ese orgullo también, pero lastima que todo eso se termina al final. Solo eres una buena persona y una gran guerrera. Habla mucho a veces, sí, pero igual es lo de menos. Usa ahora tu máximo poder. No quiero que me aburras rápido, diría Ten, el cual tenía una pequeña sonrisa. Dami no diría nada más cuando se lanzó a una gran velocidad que a su paso solo genera una gran destrucción, que todo lo que había o existencia alguna a su paso quedó en cero debido a su gran poder. Ella no se estaba con juegos. Ten no se quedó viendo eso, que también se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. En eso los dos guerreros se dieron el brutal golpe, comenzado un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando poseía una fuerza sobrenatural. Aunque uno tuviera mucha ventaja, el otro intentaba seguir el paso a su rival, pero eso estaba siendo imposible cada segundo. Veo que estás comenzando a tener muchas dificultades en cada golpe que te doy y te hago ese daño. O ya estás siendo muy débil, que no estás siendo nadie a la par mía, diría Ten, el cual no dejaba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes. Si lo que digas, eres un gran guerrero, pero ese gran ego ante mí cae fácil, así de simple. No eres la gran cosa ante una gran adversaria, como lo soy yo, diría Dami, la cual no dejaba de lanzar fuertes golpes. Si lo que digas, es hora de ponerte a mis pies de nuevo, ya que te aburriste con esa charla que te traes. Es hora de que veas el gran poder del rey Ten Supremo, diría el guerrero cuando le comenzó a lanzar unas fuertes cantidades de golpes. Dami no estaba siendo capaz de nada, cada fuerte golpe lo recibió de lleno, no podía ni defenderse de lo más mínimo, hasta que recibió un fuerte golpe en toda la cara, que salió disparada a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Veo que no eres nadie, la verdad, me has aburrido, tu vida llega hasta aquí, eres muy aburrida al final, diría Ten mientras crea una supernova en la palma de sus manos. ¿Crees que alguien como yo tendría miedo a la muerte? No estás equivocado, seguiré luchando si la vida me lo pide, así que puedes hacer eso que quieres hacer, hazlo, que después te puedes arrepentir, diría Dami, la cual estaba de pie, mientras su mirada era determinación pura de no dejarse vencer. Te admiro, eres una gran guerrera, pero del lado equivocado, pero bueno, eso es lo de menos, diría Ten con una sonrisa. Por eso. ¿Qué lado equivocado dices? ¿Acaso tu lado es el bueno? No me jodas, ahora te haces el mejor guerrero, anda a ver de dónde te bajas de dicha nube, diría Dami, la cual fue callada de una veloz patada que le hizo un fuerte daño. Y si te callas es que hablas mucho y tu voz me fastidia un poco, así que guarda silencio, diría Ten, el cual sacó su espada del tiempo mejor. Maldición, la verdad quise detenerlo pero se me hizo imposible, pero bueno, eso es lo de menos, seguiré luchando, no me importa. Pero dicho no pudo terminar de hablar porque fue cortada por la mitad mientras sus ojos perdían el color. Ya hablas mucho, ahora a esperar que ese guerrero salga de ese lugar porque le dejaré en su lugar, al final la batalla la ganaré yo, diría Ten con una pequeña sonrisa mientras se sentó en unas rocas. Y así como pasaron las horas esperando sentado hasta que vio que unas puertas se estaban abriendo de la cual salían unos guerreros, mientras una sonrisa se le estaba formando al ver a sus presas listas para ser casadas. Vaya Ten, al final si caíste en las mentiras de tu padre, ¿quién diría que el poderoso guerrero que ponía reino a sus pies está siendo sometido por poder mental? No me hagas reír, diría Goku, el cual poseía una sonrisa al verlo. ¿Y si mejor te callas y me demuestras de lo que estás hecho? Averiguar si es verdad de eso que hablas lo haces, diría Ten, el cual se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Veamos qué es lo que se te ofrece, hermano, ¿acaso mi padre sabe lo que estás haciendo? Diría Alice, la cual estaba seria por lo que había hecho su hermano, y eso que había destruido todo su palacio y casi planeta entero, por eso ella estaba seria. No sabe, solo le llevaré la cabeza de ese simio de ahí, no hablamos nunca más, hermana, no te preocupes por eso, al final es un Saiyajin, ellos saben cómo salir adelante sin cabezas, diría Ten en burla. Pues veamos de qué lado muerde la iguana, diría Goku, el cual pasó a su fase oh mi Dios mientras tenía una sonrisa ya que su poder era inmenso en esa fase.
Vaya, veo que no soy el único que he aumentado el poder, tú también tienes un buen nivel de poder, ahora hace falta ver si es capaz de darme una digna batalla, diría Ten, el cual se ponía en pose de combate. Me subestimas, espero eso te sirva para el futuro de la batalla, porque la verdad me la pasaré aburrido si no me das una buena batalla, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bueno, esperemos ese orgullo tuyo esté por mucho tiempo, al final guerrero con tanto ego no sirve de mucho, diría Ten mientras se lanzó a una temible velocidad. Goku no diría nada y a una gran velocidad se lanzó, que donde había pasado solo generó una fuerte explosión por la velocidad que había usado. En eso los dos guerreros impactaron sus puños, que de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando poseía una fuerza y un poder descomunal. Por todo ese cielo solo se veían a dos veloces destellos darse unas fuertes cantidades de golpes, que por donde vieras solo verías un gran caos. Goku no se estaba conteniendo, la fuerza en cada golpe era bestial, él era consciente que no debía confiarse en lo más mínimo, la batalla se ganan luchando hasta la muerte, pero esa batalla la tenía muy fácil, la verdad. Ten estaba moviéndose a unas grandes velocidades, mientras soltaba unas fuertes cantidades de golpes, él no se estaba guardando nada, estaba luchando a matar. Así como mantuvieron una larga batalla donde los dos guerreros se veían muy parejos, los dos lucharon hasta no poder más y salir disparados a una gran velocidad, colisionando con los escombros que había en ese lugar. ¿Qué te parece, Saiyajin? ¿Acaso eso es todo lo que puedes hacer? ¿Esa es toda la fuerza que tienes? No me decepciones, la verdad me gustaría verte en más poder y no este aburrido guerrero, dime que aún poseen más poder, diría Ten con una mirada seria. Jajajaja, me da risa que te crees el más fuerte, cuando la realidad es otra, no eres nadie poderoso, solo un guerrero que quiere llamar la atención para que su papito le haga caso, diría Goku con una pequeña sonrisa. Sí, pero dime algo, ¿tienes padres? ¿Verdad que no? De aquí soy el busca y ganar una pequeña admiración de mi padre, ¿tú qué? De nadie, diría Ten con una pequeña sonrisa, y mientras a una gran velocidad lanzó una fuerte ráfaga de ki a su hermana. Goku se movió a una gran velocidad mientras destruyó el ataque que había sido lanzado por su rival, mientras su mirada estaba caída, su poder estaba en aumenta, mientras a unas grandes velocidades le comenzó a lanzar unas fuertes cantidades de golpes, cada golpe que lanzaba poseía un gran poder, ni hablar de la gran fuerza que tenía. Ten no podría ni defenderse de los fuertes golpes, hasta que salió disparado a una gran velocidad, impactando brutalmente con unos escombros que los destruyó por la brutalidad de los golpes que había recibido mientras se ponía de pie viendo a su rival. Maldición, ¿qué fue lo que pasó? No he sido capaz de verlo en nada, cada golpe que me dio me generó un fuerte daño y ahora no sé qué hacer para evitarlo, diría Ten, el cual estaba serio. Hablar, mis padres, te admiro, tienes el coraje de hacerlo, espero puedas aguantar mis golpes hasta que no soportes mis golpes, a ver si tu cielo es mejor, a ver si no mueres rápido, diría Goku con una seriedad notable. Alice estaba sorprendida por eso que estaba pasando en batalla, nunca pensé que Son Goku y su hermano pasarán por eso, y lo peor que su hermano la haya querido matar, eso la dejó más que impresionada. En eso dos veloces destellos cayeron en el suelo a una gran velocidad que se generó una fuerte explosión. Goku y Ten se pondría de pie mientras los dos poseían una sonrisa de oreja a oreja, su batalla la estaban disfrutando mucho, los dos sentían una gran emoción en cada golpe que se daban, pero eso también podría terminar con ellos. No lo haces nada mal, guerrero Son Goku, pero dime algo, ¿estás usando tu verdadero poder o me estás subestimando como la mayoría de guerreros que se creen mejores que el gran Ten, rey de la muerte? Ahora, diría el guerrero con una pequeña sonrisa. Jajaja, no eres digno de ver mi máximo poder, si me das unos buenos golpes, ¿por qué lo haces? Pero dime, ¿tú crees que eso me hace algo? Si no se me viera en mi cuerpo heridas, pero ni eso eres capaz de hacer, ahí está la diferencia entre tú y yo, ¿ves eso? Diría Goku con una pequeña sonrisa. Bueno, ya veremos eso, al final hablas mucho a veces y actúas muy poco, quiero ver la grandeza del supuesto Saiyajin que hablas, diría Ten con una pequeña sonrisa. En fin, los guerreros entre más poder tienen menos usan la cabeza, esa es la realidad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo de menos, diría Goku, el cual tenía una sonrisa al ver a su rival mientras se ponía en pose de combate. Es hora de seguir con la batalla, a ver cuánto nos duran, guerrero Son Goku, a ver si eres tan fuerte como lo dices o eres otro en el montón de guerreros habladores hasta no poder, diría Ten, pero cuando vio donde estaba el guerrero vio que no había nadie y él solo sintió un fuerte dolor que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una gran explosión. Perdón, es que estabas hablando y pues solo actué como un buen guerrero, derribar a la basura que me hace estorbo, ¿no crees? Diría Goku, el cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe.
Ten no se quedó viendo eso que también se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe que por donde había pasado generó más caos del que ya había. Y en eso impactaron sus puños que se generó una fuerte onda de ki que todo a su paso iba destruyendo hasta que se comenzaron a ver a dos veloces rayos impactando fuertes golpes a unas grandes velocidad. Goku se movía a unas velocidades impresionantes, cada golpe que él iba lanzando poseía una fuerza bestia, la velocidad que usaba cada segundo era impresionante, estaba humillando a su rival golpe por golpe, él no se estaba con juego en lo más mínimo. Ten no podía ni meter las manos, ahora sentía una desesperación al sentir la fuerte cantidad de golpes y ni poder moverse ni ver de dónde era atacado. Así los dos guerreros mantuvieron una larga batalla donde ni uno de los dos era capaz de dañarse tanto. Bueno, Son Goku tenía una ventaja muy grande, logrando golpes nunca visto por su adversario, él no estaba jugando para nada. ¿Pretendes aumentar más tu poder? La verdad eres medio decepcionante, cada golpe que te doy te hago un gran daño, pero ¿no crees que deberías aumentar más el poder para que no sea tan aburrida la batalla?, diría Goku, el cual no dejaba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes. Si lo que digas al final esa confianza termina siendo tu perdición, ya veremos de qué lado termina el ganador. Si pierdes, créeme que dicha guerrera te va a acompañar a donde llegues, porque no dejaré a nadie con vida, diría Ten, el cual estaba esquivando los fuertes golpes, mientras poseía una pequeña sonrisa. Tu arrogancia me hace perder la paciencia, pero bueno, al final la paliza que tienes garantizada es la mejor por hablador, diría Goku, el cual no paraba de lanzar fuertes golpes, que cada uno tenía un poder inimaginable. Maldición, él posee cierta razón, cada fuerte golpe me hace un fuerte daño, no soy capaz de esquivarlos por segundos, pero no debo rendirme, debo seguir dándolo todo en la batalla, cada segundo que pasa debo ganar, no debo mostrarme como un débil, diría Ten en sus pensamientos, porque estaba siendo dañado por cada fuerte golpe. Y así como los dos guerreros mantenían una gran batalla, los dos guerreros luchaban como si no hubiera un mañana, cada fuerte golpe que se estaban lanzando se generan un fuerte daño hasta que Ten salió disparado a una gran velocidad, colisionando brutalmente con el suelo, que se creó una fuerte explosión. Goku solo veía eso desde las alturas, mientras una sonrisa se le formaba. Al final el poder de su adversario estaba siendo inferior en todos los sentidos. Goku, necesitas que Dami te ayude en la batalla, así no te esfuerzas mucho porque puedes cansarte mucho en la batalla. Si sigues así, diría Alice, sería porque no quería ver a su amado caer. No, estoy bien así, pero igual ella ya no está viva, ha muerto en batalla, la verdad no ves el cuerpo de ella destruido parte por parte en ese lugar. La verdad era una gran guerrera, pero lastimosamente llegó a su destino la muerte, diría Goku serio. ¿Lo dices en serio? Ella ha muerto en batalla defendiendo el Palacio Supremo, pues lo siento, espero en el futuro me pueda reencontrar con ella para darle las gracias de todo lo que hizo por mí, diría Alice seria. Eso lo veo imposible por tu título y poder, no creo que mueras ahora ni mucho menos en el futuro, la realidad, así que sigue siendo fuerte para no caer rápido, confío en ti como él lo hace también, que seas fuerte, diría Goku viendo serio. Bueno, Son Goku, gracias por la confianza, espero poder ser esa guerrera que dices, al final la historia puede cambiar mucho, diría Alice, la cual no se tenía confianza a ella a pesar de que el guerrero más poderoso confíe en ella. Sé fuerte, no me decepciones, espero verte ser la mejor guerrera, ahora intentaré ganar dicha batalla porque no sé cómo sea el futuro, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate viendo dónde estaba su adversario. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan serio? ¿Acaso mis golpes te han hecho tanto daño?, diría Ten con una pequeña sonrisa, mientras de un fuerte estallido de ki liberó el 20% de su poder que hizo temblar toda la zona de combate por su gran poder, que dicho llegó hasta su padre. Maldito, sabía que harías eso, pero no pensé que lo harías nomás saliendo de la dimensión donde estabas entrenando, pero bueno, eso es lo de menos, ya me haré cargo de eso, así no sigues haciendo destrozos, diría Odin, el cual salió a la máxima velocidad que se podría. Veo que ahora sí vas en serio, ese poder no está nada mal, pero ¿podrás seguirme el paso? ¿O solo serán unos microsegundos? Ya veremos cuánto nos dura eso, diría Goku, el cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ahora sí te voy a enseñar quién es Ten, el guerrero más grande que he temido de estos mundos, diría Ten, el cual se lanzó a una gran velocidad también con un fuerte golpe. En eso los dos guerreros se dieron un fuerte golpe que toda la zona de combate comenzó a destruirse por ese gran poder, y de la cual un fuerte intercambio de golpes le dieron inicio, de donde los veloces rayos se veían pasar a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando poseía un inmenso poder.
Goku se movía a unas grandes velocidades, respondiendo y lanzando unas fuertes cantidades de golpes, no se estaba conteniendo en lo más mínimo, ahora sí que estaba siendo llevando hasta lo máximo que podría. Sentía que esos fuertes golpes le hacían un fuerte daño ahora. Ten solo poseía una pequeña sonrisa mientras soltaba una infinidad de golpes, no se estaba conteniendo en lo más mínimo por donde iba pasando, solo generaba un gran caos por su velocidad y fuerza en cada golpe. Así como los dos guerreros mantuvieron una larga batalla donde los veloces rayos se veían pasar por todo ese gran planeta golpe tras golpe, solo se veía un inmenso caos, los dos no se estaba con juegos en lo más mínimo, estaba luchando hasta no poder más, y hasta que uno de los dos quede de pie. En eso salió disparado Goku a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una gran explosión. Ten se movió a una gran velocidad y la tomó de la cara y lo comenzó a estrellar en el suelo una y otra vez a unas grandes velocidades, que cada fuerte impacto poseía una gran fuerza, ni hablar del gran poder que conlleva cada golpe. Goku no podría ni meter las manos, ahora él estaba en verdaderos apuros, cada fuerte golpe le genera un gran daño hasta que de una veloz patada salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo. Ten esta vez solo veía dónde había caído el guerrero, mientras tenía una sonrisa al verlo. Él sabía que había usado una gran fuerza y aún sería capaz de sobrevivir su rival, pero eso solo era el inicio de la verdadera batalla, debido que había sentido un gran ki fuera de sus capas de protección. Goku no dijo ni una sola palabra cuando se había lanzado a unas grandes velocidades, que por donde había pasado solo generó un gran caos por donde había paso, se movía a grandes velocidades dando unas fuertes cantidades de golpes, sin contenerse en lo más mínimo. Ten fue tomado con la guardia en bajo, que no estaba siendo capaz de responder los fuertes golpes que cada uno le hacía un fuerte daño hasta que salió disparado esta vez, hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una gran explosión por el mero impacto con el suelo. Alice estaba con una pequeña sonrisa y a la vez tenía miedo, pero la batalla que estaba viendo la estaba dejando muy impresionada. Nunca pensó que vería a dos verdaderos guerreros darse una verdadera batalla, pero sabía que eso no era todo de ellos, ya que ambos poseían unos grandes poderes y eso solo era un mero calentamiento. Goku y Ten solo se veían cuando a una gran velocidad se lanzaron con unos fuertes golpes, que donde habían pasado solo generaron un brutal caos, que donde iban pasando portales se iban creando hasta que impactaron brutalmente algo, y no habían sido sus puños. Un guerrero estaba con una mirada penetrante y los dos guerreros solo tomaron distancia por el temor que les recorrió su cuerpo al solo verlo ahí. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Quién es el guerrero que acaba de aparecer? Muchas cosas faltan que pasen ahora.